Dios te bendiga, joven. Comenzamos con nuestra segunda semana del estudio de Proverbios. Espero que sea de bendición para tu vida, como sé que está siendo de bendición para la mía. Así que antes que nada, pues vamos a comenzar con nuestro estudio de Proverbios, semana número 2, que estaremos viendo en la semana número 2, Proverbios 1, de versículo 15 al 33. La semana 1 vimos del versículo Proverbios 1, versículo 1 al 15 en la semana 1. En esta semana 2 vamos a estar viendo Proverbios 1 de versículo 16 al 33, que es la terminación del capítulo número 1 de Proverbios. Así que trae tu libreta, tu Biblia y vamos a comenzar nuestro estudio. Como es costumbre, y para los que no, se nos haga costumbre, vamos a iniciar con una oración. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, te pido que seas tú, Espíritu Santo, a través de mi vida, Señor, hablando lo que tengas que hablar, hablando a través de mí, Señor, con tu palabra santa y bendita, Señor, que este estudio sea de bendición para cada una de las vidas de cada uno de los jóvenes, Señor, y que dé su fruto a su debido tiempo, Señor. Danos entendimiento y sabiduría, Padre, porque te anhelamos a ti y queremos apasionarnos por ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, comenzamos esta semana número 2 del estudio de Proverbios. Amén y amén. Bueno, jóvenes, vamos a comenzar. Versículo número 16. Proverbios 1, versículo 16 nos dice: porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Nos dice que sus pies correrán al mal y van presurosos a derramar sangre. Eso es como ya te lo comentaba en la semana 1, que nuestro caminar sea con Cristo, no importando que tengamos amigos que sean inconversos, que ellos puedan ver la luz de Cristo en nosotros. Así que aquí nos lo dice claramente el 16, porque sus pies correrán al mal, mas nosotros no debemos de correr al mal. En nosotros debe que haber el entendimiento y la sabiduría de Dios de no correr al mal, de confiar en Dios y permanecer en Dios siempre, para no caer en tentación. Bueno, en versículo número 17, el versículo número 17 nos dice de tal manera: porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Esto nos hace referencia a lo siguiente: es que así como una ave con sus ojos abiertos vuela directamente a la red extendida, así los malos hombres con los ojos abiertos se apresuran a su muerte. ¿Cómo sería esto? El enemigo es muy astuto y busca la manera y conoce tus puntos débiles, en los cuales tú debes entregárselos a Dios para que el Señor te los fortalezca, con oración también de tu parte. Y el enemigo es tan hábil que quiere hacerte caer y extiende sus redes, extiende amistades, extiende perturbaciones en tu vida para que tú caigas en tentación. Entonces, aquí no es una referencia que no seamos como las aves que ven la red, ven el pecado y, afiliado a un hombre, ven el pecado y corres hacia el pecado. No corres hacia el pecado, aléjate de él. En el nombre de Cristo, repréndelo y huye de ese pecado. Esa es la afiliación que se le da en este caso. Que no vayamos como los hombres insensatos con los ojos abiertos directamente hacia el pecado, sino más bien que nos apartemos de él. Eso nos habla el versículo 17. El versículo 18 nos dice lo siguiente: pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Como se los explicaba, el enemigo está astuto
para querer hacerte caer en tentación. Tú tienes que evadirlo completamente. Él quiere enlazarte con sus artimañas, enlazarte con sus mentiras, enlazarte con que vas a olvidar esto si tú te drogas, vas a olvidar el otro si tú fumas, vas a quitarte presiones si tú haces esto, vas a sentirte libre si tú tienes relaciones sexuales. Y todo eso es mentira del enemigo. Todo eso es falsedad, todo eso es engaño, todo eso es el lazo del enemigo que quiere perturbar tu vida y quiere hacerte caer en tentación para robarte la bendición que Dios tiene preparada para tu vida. Versículo 19 nos dice lo siguiente: tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Volvemos a leer el 19. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Aquí nos explica una de las tantas cosas por las cuales muchos pierden su alma y relación con Dios. La mayoría del mundo está dada a la codicia y hará muchas cosas hasta lo imposible, incurriendo el asesinato para lograr su propósito, la codicia, la ambición por el dinero. Y sabiendo que el dinero no es todo en el mundo. Porque ¿qué le sirve al hombre ganarse al mundo y perder su alma? ¿De qué le sirve al hombre ser el más rico del mundo? Pero eso te lleva a una vida de perdición y te lleva a tener todo lo material, pero te sientes el vacío dentro de tu corazón. El dinero no lo es todo en la vida. El dinero es algo para sustentarnos hasta cierto punto, pero no llegar a tener un punto de codicia en el cual yo deseo y anhelo más porque el dinero lo mueve todo y el dinero va a hacer todo. Eso es mentira. El dinero solamente te va a dar cosas materiales, claro que sí, pero más te va a ir guiando a la codicia, y es una puerta del enemigo que te va a ir guiando a la perdición si tú no lo sabes administrar correctamente. No es malo ser rico, no es malo tener dinero, pero tú tienes que manejarlo todo con prudencia delante de Dios y no dejar que te perturbe el tener dinero o el tener rico. No permitir que te perturbe y sea una puerta del enemigo para que te quite tu visión de servir a Dios y te mande a la codicia, a hacer cosas que no son correctas. Versículo número 20. Aquí tenemos un subtema que nos dice: la sabiduría habla, en el versículo 20 en adelante. Versículo 20 nos dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. En Lucas 7:35 nos dice, el Señor Jesús nos dice: pero la sabiduría es justificada de todos sus hijos. Esa es la sabiduría que habla aquí Salomón. A todos los hombres les invita a llegar a ser sus hijos. Seamos hijos hablando con Dios como un padre y como un hijo habla con Él, y establezcamos una relación con Dios como hijos. Seamos hijos de Dios para poder tener esa sabiduría y ese entendimiento que Dios nos quiere dar a través de su palabra. Versículo número 21 nos dice lo siguiente: clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de las ciudades, dice sus razones. Una vez más, el 21 dice: clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Aunque la justicia no se propaga tanto como la maldad, todavía el clamor de la sabiduría que Dios da es tan amplio, demasiado amplio, que llega hasta el más simple, llega hasta el inconverso que quiere remendar su vida, que quiere ser renovado mediante la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es tan amplia la justicia y el clamor de la sabiduría de Dios, es tan amplio que llega hasta el más simple.
Versículo 22 nos dice lo siguiente: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Los términos como simples, burladores e insensatos, estos son los hombres que tratan la sabiduría con humor, cortésmente falto de atención, o sea, burlándose. Pronto llegar a ser un burlador y por fin un aborrecedor, así como los fariseos y los gobernantes de las sinagogas. Escucha esto. Ellos cortésmente permitieron al Señor leer las escrituras en la sinagoga y predicar, pero pronto empezaron a burlarse de él y por fin le odiaron y le crucificaron. Aquí es un ejemplo. Esos son los términos como simples y burladores. Son aquellas personas que desprecian a Jesucristo, que desprecian el mensaje de Jesús, que desprecian la Biblia, que desprecian la sabiduría de Dios. Versículo 23. La sabiduría, versículo 23 nos dice lo siguiente: volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y los haré saber mis palabras. 23 dice: volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. La sabiduría habla y pide a los burladores y los hostiles y les promete que si vuelven a Dios, ella les enriquecerá, la sabiduría les enriquecerá abundantemente con su propio espíritu y entendimiento. Así que si tú te alejaste de Dios, vuélvete a Él. No hay mejor camino, no hay mejor consejo que yo te puedo dar, es que vuelvas a Dios, que vuelvas a enderezar tu camino, que no importa por la situación que tú estés pasando, que no importa por lo que tú te hayas alejado, vuélvete a Dios. Dios te está esperando con brazos abiertos, te está esperando a que tú regreses con el amado, a que tú regreses a entablar una relación con Él. Y escucha lo que te dice la palabra de Dios. Los que vuelven a Él serán enriquecidos abundantemente con su propio espíritu y entendimiento. Vuélvete a Dios. Los tiempos difíciles perturban nuestras vidas, pero no nos alejemos de Dios. Vuélvete a Dios para que Él te enriquezca y puedas reivindicar tu vida en Él y puedas ver la gloria de Dios manifestada en tu vida. Versículo 24. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Fíjate el versículo 24. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. La humanidad está dividida en dos grupos: aquellos que siguen la sabiduría dada de Dios y aquellos que rechazan la sabiduría de Dios. Así que tú tienes una lección muy importante. ¿De qué grupo eres? ¿De los que rechazan la sabiduría de Dios o de los que aman la sabiduría de Dios y quieren más de esa sabiduría de Dios? ¿Cuál es tu elección? Háblala con Dios, intima con Dios y pon aquí en los comentarios si anhelas, si quieres más de sabiduría de Dios. Di: soy del grupo de los que aman y se apasionan y quieren más por Dios. Coméntalo aquí en este video para estar orando por ti, para que el Señor bendiga tu vida y cada día más te dé sabiduría y entendimiento. Versículo 25. Sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. El 25 nos habla de una indiferencia
el hombre a propósito y deliberadamente pone a un lado el consejo de Dios. Luego vienen las reprensiones. Ellos son solamente indicaciones que llaman nuestra atención a la catástrofe venidera. La mayoría se mofan y continúan burlándose hasta la actualidad. Y es verdad. Muchas personas muestran esa indiferencia ante Dios, muestran esa indiferencia en que dicen, Cristo pronto viene. Y se burlan y se mofan, Cristo pronto viene, Cristo pronto viene. Los cristianos son unos mentirosos. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿No has visto cómo han cambiado las cosas? Las leyes, cómo han ido cambiando tantas cosas en el mundo que son principios de fin. Tantas leyes que se han dado en contra de la voluntad de Dios, en contra de la palabra de Dios. Todo eso son principios de fin. Mas el ser humano se burla y se mofa de todo eso. Se mofa y se burla de la palabra de Dios. Versículo 26 nos dice lo siguiente. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. 26. Este versículo no significa que la sabiduría en realidad ridiculice a sus defractores, a los que se mofan o se burlan. Es esos defractores de la sabiduría de Dios. Por lo tanto, cuando vienen calamidades, lo que la sabiduría predijo, su risa y su mofa será sobre ellos, y por lo tanto se puede decir que la sabiduría ridiculiza su calamidad. Esto nos dice lo siguiente: los que se burlan de la palabra de Dios y los que no quieren entender y ver la realidad de cómo están sucediendo las cosas, la plaga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Si tu camino va por un camino de perdición, de pecado, de maldad, va a haber un punto en que va a exterminar tu vida. Yo se los explico, jóvenes, muchas veces se los he explicado en varias iglesias en las que he estado, de que si tú fumas demasiado, te perjudican tus pulmones. Si tú tomas demasiado, te perjudica en tus pulmones. Entonces, todo vicio y toda cosa en exceso nos lleva a la perdición, nos lleva al pecado, y el pecado es la plaga del pecado es la muerte. Si tú fornicas y vives de relación tras relación sexual, en fornicación, en adulterio, todo eso te llega a unas infecciones y eso te lleva a tantos problemas que ya conocemos, como el herpes, el SIDA, todo eso. Y muchas de esas enfermedades te van deteriorando. Pero si tú estás en una senda de pecado y estás batallando con uno de esos problemas, Dios te ama y Dios tiene la solución perfecta para tu vida. Como lo leía en el versículo 23, vuélvete a Dios, endereza tus caminos y Dios va a tratar con tu vida. Si hubiese enfermedad, si hubiese algún problema, reconoce que has estado en mal camino, habla con Dios, dile: Señor, perdóname, Señor, ya no quiero ser igual, cambia mi vida, transfórmame, y el Señor te va a transformar, te va a dar esa sabiduría que enriquece, te va a bendecir. Así que no importando que seas un burlador y que te estés burlando en estos momentos de la palabra de Dios, tú puedes enderezar tu camino. Estás a tiempo con este video de enderezar tu camino y volverte a Dios, y decirle: perdóname, Padre, por burlarme de tu palabra. Perdóname, Padre, por burlarme y reírme de los hermanos que predican tu palabra, de las personas que hablan tu palabra. Estás a tiempo para que estas cosas
como principios de fin no perturben tu vida, sino tengas una certeza y convicción de que en Cristo tenemos una oportunidad de vida mucho más allá de la muerte. Versículo número 27. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Una vez más el 27. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Algunos argumentan que tal no viene a las que ignoran a Dios. Sin embargo, ellos solo están mirando lo físico, lo material, lo cual te lleva a un ciclo de tribulación y angustia. Y esto, en el sentido espiritual, es definitivo. Cuando tú ignoras a Dios, empiezas a ver completamente perturbaciones y lo drástico en tu vida. Me falta dinero, no tengo que comer, no tengo que vestir, me faltan demasiadas cosas materiales, tengo enfermedad física, me duele el hombro, la vecina me dijo que me iba a morir de eso, que un familiar de ellos se murió de eso. Pero en realidad, cuando entiendes la sabiduría de Dios, entiendes que toda enfermedad, todo dolor fue clavado en la cruz del Calvario, y somos libres por medio de su preciosa gracia de toda enfermedad, de toda maldición, de toda cosa que nos perjudique nuestro cuerpo físico, por medio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí entendemos la gracia de Dios y nos olvidamos de todos esos problemas. Ahora viene la parte económica, pero es que no tengo dinero, no tengo que comer. Confía en Dios y Él actuará. Ten fe. Confiar en Dios es completamente depender de Dios. No te digo, deja de trabajar, no trabajes. No. Tú tienes que poner tus 50 y 50. Tienes que trabajar, pero te tienes que seguir confiando en Dios. Y en tu trabajo te pueden dar un ascenso. Sigues tú confiando en Dios, te dan un ascenso en tu trabajo. Sigues tú confiando en Dios y el Señor manda a alguien que toque a tu puerta y te da una bendición y te bendice. Y no lo dudes, porque sí pasa, el Señor te bendice cuando tú le eres fiel. Pero para que el Señor te bendiga, tienes que tener obediencia y creer completamente en Dios. Y el Señor va a bendecir tu vida. Así que no te perturben las tribulaciones y angustias que el mundo te quiera dar. Y en esos momentos, cuando veas una angustia, una tribulación, un problema, recuerda a Dios y recuerda que todo está hecho por medio de la cruz del Calvario. Somos ricos en Cristo, en una riqueza espiritual. Si nuestra relación está bien con Dios, si tenemos una intimidad con Dios, si tenemos una relación con Dios de padre e hijo, nada nos va a hacer falta. Así que te invito a que busques a Dios, que te afiances en la roca que es Jesucristo y no permitas que ninguna tribulación o angustia te robe tu fe. El versículo 28 nos dice lo siguiente: entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Mientras que es cierto que Dios oirá a cualquiera y a todos quienes con toda sinceridad claman a Dios, mas no se repara un daño de una vida malgastada. Mas poco a poco encontraremos redención si nos arrepentimos de todo corazón. Aquí el versículo 28 nos dice: entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. El Señor está dispuesto a escucharte y a entenderte mientras tú te arrepientas de todo corazón a Dios.
te arrepientas de todo corazón ante Él y no permitas que el diablo te robe la bendición que tiene para tu vida. Versículo 29 nos dice lo siguiente: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Esto nos habla de una elección que todos tienen que hacer. Aquellos que escogen la senda equivocada lo hacen porque ellos aborrecen la sabiduría, la Biblia y la palabra de Dios. Es una elección que tú tienes que hacer. Amar a Dios, apasionarte por Dios, o despreciar la sabiduría y la palabra de Dios. Que eso nos traerá 1,000,000 de consecuencias en nuestra vida. El ser cristiano no es aburrido. El ser cristiano es un estilo de vida, el cual nos lleva a vivir una vida más plena, una vida más segura, más tranquila en Dios. Y los que están en el estudio de Proverbios van a entender muchas cosas y espero que sea de bendición como lo está haciendo para mi vida. Y así mismo estoy entendiendo yo muchas cosas acerca de los Proverbios de Salomón. Versículo número 30. El problema, versículo 30, vamos a hablar. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. El problema está en el hombre y su propio camino, y saciarán de sus propios consejos, los cuales tienen perdición. O es el camino de Dios que trae la vida, es tu elección de quien sigues el consejo de Dios o de los hombres insensatos. Versículo 31 dice lo siguiente: comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Como jóvenes estamos rodeados de amistades inconversas que traerán a nosotros 1,000 consejos, pero esos consejos son fuera de sí y fuera del orden de Dios y bajo su concepto mundanal. Por ejemplo, lo más típico en términos de una relación, cuando se rompe una relación, vas con un amigo inconverso y ¿qué es lo que te dice? Un clavo saca otro clavo. Este es un mal consejo, ya que la Biblia nos dice: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si tuviste una mala experiencia, una relación mala, ¿por qué no estableciste a Dios o no lo pusiste en primer lugar a Dios? No cometas el mismo error. No cometas el mismo error y inicies otra relación que te dañará y dañará a otra persona. Sé maduro o madura y piensa las cosas. Un clavo no saca otro clavo. En realidad, el martillo por la parte de atrás tiene una pezuña. Y eso es lo que saca un clavo. Así que ni coherencia tiene. Un clavo no saca otro clavo. Para sacar un clavo utilizas la pezuña del martillo para hacer palanca y sacar el clavo. Es ilógico decir que un clavo saca otro clavo. Mal consejo. No caigas en las ideologías mundanas, las cuales solo te llevan a despreciar la sabiduría de Dios y dañarte más. Para el otro, establece una relación con Dios y luego plantéale a Dios tu relación con la persona para que Dios te dé sabiduría y entendimiento y puedas ver lo adecuado y lo decente para que tú lleves a cabo una relación. Versículo 32, para culminar, versículo 32. Por el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Para que no seas como los simples que dan la espalda a Dios y por lo tanto serán destruidos, porque la plaga del pecado es la muerte. No seas como el insensato, te lo vuelvo a decir, joven. No pienses, no des la espalda a Dios. Todo lo que tú emprendas y lo que tú hagas, confíale a Dios. Confía en Dios, permanece en Dios y habla con Él de todos los planes y todos los proyectos y vas a ver que si es plan de Dios, todo va a surgir conforme tú lo planees y lo desees. Ya para culminar, vamos a ver
culminar nuestro capítulo 1 de Proverbios, vamos a ver el versículo número 33. Versículo número 33 nos dice: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Es una bendición y es algo de todo lo que hemos leído de Proverbios del 1 al 33, podemos ver cómo culmina y nos dice, nos da este consejo y esta guía de vivir y nos dice: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Esta es la guía para vivir una vida sin preocupaciones. Los que confían en Dios habitarán confiadamente y no tendrán ningún temor. Y con esto concluimos nuestra semana número 2 del estudio de Proverbios. Al igualmente concluimos el capítulo 1 de Proverbios. Vamos avanzando. Espero que sea de bendición para tu vida. No olvides en suscribirte aquí en nuestro canal de YouTube. Dale en suscribir, activa la campanita de notificaciones y no olvides compartir este video para que llegue a más jóvenes. Dale like, compártelo en tus redes sociales para que sea de bendición a más vidas y a más jóvenes. Con esto concluimos nuestra semana número 2 del estudio de Proverbios. Sea de bendición para tu vida. Dios te bendiga. Tengas un excelente inicio de semana y que la gloria de Dios esté contigo donde quiera que tú vayas. Bendiciones.